Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, amplificador operacional OPAM número 92, Father Left Stereo Channel. Esto es sería un canal de estéreo, o sea que el canal de estéreo tiene dos salidas, izquierda y derecha, este sería el izquierdo, y esto es un fader, conseguimos ahí con un potenciómetro de 10K transmitir la señal aquí a la salida, left front en el altavoz de delante o al altavoz de detrás. Tenemos dos altavoces y podemos pasar la señal más adelante, más atrás o repartirla. Entonces aquí este sería el canal solo el izquierdo, sería el equivalente al derecho y nos pide calcular el voltaje aquí en la salida en función del voltaje de entrada, ¿no? Cuál es la amplificación y cuál es el reparto de voltajes aquí en la salida. Entonces, cogemos este circuito, lo que hacemos es, vamos a hacer una copia y lo haremos por partes. Añadimos una página y pues esto sí que de entrada parece muy aparatoso. Lo que hacemos es, vamos a ver por partes. Entonces, primero vamos a coger solo esta parte de aquí, por lo tanto esto lo vamos a borrar, suprimir, y esto de aquí también lo vamos a borrar. Entonces esto que tenemos aquí arriba, que sería esto de aquí, podríamos señalarlo, lo que he cogido para ver de qué estamos hablando. Azul. Esto de aquí es simplemente esto de aquí que ha quedado aquí, y es un amplificador. Aquí hay una señal a la entrada, Vin menos, una resistencia, la resistencia de feedback, pues esto es un amplificador inversor. Voltaje a la salida, Vout, será voltaje más es 0, voltaje menos, voltaje in menos, por la amplificación negativa. Voltaje 0 será Vin menos, la señal que tengamos aquí, antes de la resistencia, por la amplificación negativa, que es menos RF entre RI. En este caso, RF entre RI es 58,3, V0 será Vin menos por menos 58,3 entre 10, las K se van, y queda menos 5,83 Vin menos. Vemos que esto lo que hace es amplificar la señal que hay aquí por 5,83. Y esto, como es simétrico, este de aquí lo mismo. Este será V01, este será V02, pero la amplificación es la misma. Aquí tenemos Vin menos 1 y la entrada negativa 2. Y entonces ahora cogemos este circuito de aquí y miramos cuál es Vin y V menos. Entonces insertamos nueva página y aquí volvemos a copiar todo el circuito y ahora eliminamos lo que hemos dicho que no hace falta. Entonces ahora esto ya sabemos que amplifica 5,83, suprimir, y esto de aquí también amplifica la señal de aquí 5,83, y lo único que nos queda, bueno, entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? Lo que nos queda en el resto del circuito es el potenciómetro este, que la parte del potenciómetro, el cursor, va a tierra. Entonces tenemos que buscar Vin menos 1, que es el que vendrá aquí, y el Vin menos 2, que es el voltaje que hay aquí. Y también esto lo que voy a hacer es separarlo en dos para que se vea más claro. Entonces tenemos el voltaje más menos el voltaje en el canal izquierdo, va por una resistencia de 24,3K, 24,3K, y llega a este punto. A este punto, y aquí tengo el potenciómetro. Bueno, aquí no lo he dibujado, pero debería haberlo. Y aquí tenemos luego la resistencia esta de 10K. Entonces vamos a poner un momento. Aquí debería haber hecho, aquí también hay la resistencia de 10K. Y lo mismo aquí, hay la resistencia de 10K. ¿Por qué hago esto? Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Y vuelvo a la página anterior un momento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que como esto tiene negative feedback, significa que el voltaje más, el V menos igual a V más. Como esto es 0 voltios, aquí tendré 0 voltios. Entonces, ahora este trozo de aquí sí que me interesa aplicarlo aquí. Esto de aquí, el 10K que llega a lo que sería
el op-amp, como esto es el menos, tiene negative feedback y el más está 0, aquí tengo 0 voltios. Y lo mismo aquí tengo 0 voltios. Borro esto para que no nos despiste, yo sé que aquí tengo 0 voltios. Entonces, si sé que aquí tengo 0 voltios, tengo que hallar cuál es el voltaje in este menos. Entonces, aquí, este es el potenciómetro, que es variable, y lo veremos, iremos cambiando. Y aquí tengo la resistencia de 10K, y aquí 0 voltios, ponemos también toma de tierra virtual. Entonces, ¿qué voltaje hay aquí? Entonces, aquí tenemos el potenciómetro, que va, no, perdón, aquí la señal esta sigue por aquí, pero a mí lo único que me interesa es la señal esta que solo sí que va. La señal se irá por aquí, irá a tierra, entonces da igual esto. Opciones que tengo 3 opciones. Que el canal esté arriba, abajo o en medio. Entonces vamos a suponer primero que está... arriba de todo. Entonces, ¿qué sucede si ahora aquí este potenciómetro está la señal aquí arriba del todo? Pues borro lo de abajo, esto está. El momento en que esto está aquí arriba de todo, esto es 0 voltios, o sea, es como si no... Directamente aquí la corriente viene por aquí, bueno, aquí le faltaría, lo dibujamos bien, la corriente vendrá por aquí, vamos a hacerlo, corriente viene por aquí, al llegar aquí se bifurca, atravesará la resistencia si el potenciómetro está por debajo o se irá directamente a la tierra en este caso. En el momento que hay un cortocircuito, por aquí ya no pasa corriente. En el momento, si aquí hay cortocircuito, por aquí no pasa de corriente. Si por aquí hay algo de resistencia, entonces se bifurca la corriente y se divide entre las dos. Como ahora he dicho que está arriba del todo y aquí no hay corriente, esto es un cortocircuito y por aquí no pasa corriente. Entonces, ¿cuál es el voltaje que hay aquí? Si esto está aquí al máximo, arriba, a 10, a 0, entonces el voltaje aquí, esto es 0 voltios, y aquí hay VL, ¿qué voltaje en este punto? Pues el mismo que aquí, 0 voltios. Esto está unido a tierra y aquí tengo 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios, la corriente que va de aquí a aquí también será 0, porque esto está a 0 voltios. Si hay 0 voltios, aquí no hay corriente. Por lo tanto, aquí tengo VIN menos 0 voltios. O sea que si esto está arriba del todo, nos encontramos que, lo que hemos dicho aquí antes, V0, si está arriba del todo, el VI menos es 0. Por lo tanto, es 0 por la amplificación, que es menos 583, es igual a 0. Tendremos que si está arriba del todo, esto será 0. Ahora vamos a hacer el mismo circuito cuando esté abajo de todo. Entonces ahora tachamos las corrientes que hemos dibujado aquí. Y ahora el potenciómetro este lo dibujamos aquí. Esto propiamente aquí no va a 0, esto no es 0. El potenciómetro este está aquí y entonces esto de aquí, aunque no vaya a 0, da igual porque realmente la corriente lo que hará, como está abajo del todo, aquí habrá la resistencia esta 10K entera. ¿Qué le pasa ahora a la corriente? La corriente va de más a menos por aquí, atraviesa toda la resistencia y se va a tierra por aquí, pero ahora ya se bifurca por esta y por esta. Entonces, ¿cuál es el voltaje aquí? Entonces, voltaje in menos, que es el que nos interesaba, voltaje in menos 1, y aquí el voltaje in menos también en el op-amp número 1. Pues, ¿qué es lo que no tenemos aquí la corriente? Esto es un divisor de tensión. Aquí tenemos una resistencia de 10K y otra resistencia de 10K. O sea que esto equivale a una resistencia en paralelo. Digo, las resistencias están en paralelo, están unidas por un extremo y por el otro a tierra, o sea, están las dos unidas. Esto equivale a una en paralelo de 5K. El equivalente a dos iguales de 10K es la mitad, 5K. Entonces, ¿cuál es el voltaje I menos? Pues el voltaje I menos en este caso, voy a hacerlo más a la izquierda, voltaje I menos, cuando está abajo del todo, del 10K, es voltaje total, VL, por resistencia de abajo. Ahora la resistencia de abajo equivale a estas dos, 5K. Partido por la suma de las dos, 24,3 más 5. 24,3 y 5, 29,3 y me da 5 entre 29,3. Tengo 5 entre 29,3 y esto da 0,17.
bueno, 0,17. 0,17 voltios. Este es el voltaje aquí en menos. Y volvemos atrás. Ahora ya tenemos el voltaje in menos. Voltaje 0. Esto estaba cuando vamos a dibujar aquí el potenciómetro y este estaba arriba del todo. O sea, 0K. Ahora abajo de todo, 10K. Entonces, V0 será el voltaje in, que es menos 0,17. 0,17 voltios por la amplificación, que es menos 583, que es negativa. Es un amplificador inversor porque la señal entra en el negativo, le cambia el signo o lo cambia de fase. 0,17 por 583. 0,17 por 5,83 menos igual a 0,995. Menos 0,995 voltios. Ahora ya tenemos que este es 995 voltios. Aquí tenemos, ha pasado de 0 voltios a 0,9, o sea, casi 1 voltio. ¿Qué es lo que le sucede en el voltaje aquí en la izquierda? Lo mismo, pero al revés. Cuando uno está al máximo, este está al mínimo y viceversa. O sea, cuando este está a 0 voltios, cuando este está a 0 voltios, cuando uno está a 0 voltios, el otro está a 0,17, cuando uno está a 0,17, el otro está a 0 voltios. Y ahora vamos a buscar un voltaje intermedio. ¿Qué es lo que sucede ahora si cogemos esto de aquí y lo hacemos con voltaje intermedio? Digo, una posición en el potenciómetro, control C, insertamos nueva página y ahora lo ponemos en la mitad. Ahora lo ponemos en la mitad, significa que esto, ahorramos aquí todo esto de aquí, y lo que tenemos, si esto está a la mitad, del potenciómetro es de 10K, pero como está a la mitad equivale a 5K. Esto es como si hubiera una resistencia de 5K que luego va a tierra. El otro trozo, digamos, de resistencia de 5K, como no pasa la corriente por aquí, no. Esta sigue siendo de 10K. Entonces, ¿cuál será el voltaje I-1? Pues voltaje. Entonces, estas dos ahora están en paralelo, porque están unidas por los dos extremos, por uno juntas y por otro las dos a tierra. Entonces, resistencia equivalente será 10 por 5 entre 15. 50 entre 15. 50 entre 15 me da 3,33. Esto equivale a 3,33K. Entonces, ¿cuál será el voltaje I-1? En este caso, pues el voltaje total por resistencia de abajo, que es 3,33, partido por la suma de las dos, 24,3 más 3,33. 24,3 más 24,3 igual 27,63 entre 3,33 igual inverso, 0,12. Esto es igual, Vin igual a 0,12 voltios. Ahora, si está en la mitad, tenemos que habrá 0,12 voltios en uno y en el otro igual, porque en el otro es equivalente, pero por otro lado. Entonces, ¿y cómo queda entonces el V0, voltaje en la salida en el de arriba? Estamos mirando siempre el de arriba, será el voltaje que acabamos de hallar ahora, que era 0,12. Antes era 0,17. Esto ahora es 0,12 por menos 5,83. Entonces 0,12 por 5,83, o al menos que era negativo, es 0,7 voltios. Y negativo menos 0,7 voltios. Quedará tanto en uno como en otro el menos 0,7 voltios. Repito que podríamos hacer ahora lo mismo en este de aquí y veremos que da el mismo voltaje, el inverso. Si aquí da máximo, aquí da mínimo, y en el caso que este es medio, pues da 0,7 arriba y abajo. Estos menos 0,7 voltios da en las dos salidas que alimentan a los dos altavoces de delante y de detrás. Estamos siempre hablando del canal izquierdo de este estéreo. Acabamos calculando el tema de las potencias.
Voy a coger aquí bueno, lo vamos a poner aquí. Nos pregunta si el speaker, el altavoz, es de 4 ohmios. El speaker. ¿Cuál es la potencia que consumen el altavoz? Tanto delante como detrás serían los dos iguales. Entonces, fórmula de la potencia. Potencia es V por I. O también se puede expresar como V cuadrado partido por R. Entonces, en este caso, como tenemos los voltajes y la resistencia, pues es más fácil. ¿Cuál será la potencia en cada caso? Bueno, cuando el voltaje es 0, pues la potencia es 0, pero en estos dos casos aquí, que sería el máximo y el medio, a ver qué potencia consume el altavoz. Entonces, potencia que consume el altavoz será voltaje al cuadrado menos 0,995 al cuadrado, partido por la resistencia, que es 4 ohmios. Y esto hacemos y nos da 247,5 milivatios. Tampoco directamente. Esto está en voltios, esto es ohmios, pero el resultado queda aquí, milivatios. El que está a 0 da 0. Y la potencia cuando está en el intermedio será menos 0,7 al cuadrado, partido por 4, que el speaker sigue teniendo una resistencia de 4. Y nos da 123,6 milivatios. Y si nos fijamos, este sería la potencia, en este caso teníamos la potencia total, porque el otro está a 0, cuando uno tiene el máximo el otro tiene 0, y entonces que esta es la potencia media. Si sumamos esto, lo multiplico por 2, porque cada altavoz tendrá esta potencia, 123 por 2 más o menos da el 247. O sea, lo que hacemos con este potenciómetro aquí es repartir la potencia entre los dos altavoces.